Radio Minagri presenta La cocina como nunca antes la viste. Recetas, datos, todo alineado con mucha buena onda. Esto es Metiendo la Cuchara. Con ustedes, Sonia, Sebastián y Francisco. Hola, hola, les damos la bienvenida a este primer programa de Metiendo la Cuchara. Somos el equipo que los acompañará durante la próxima hora con historias y secretos de la cocina chilena. Mi nombre es Sonia Riva, estoy con Francisco Fuente, nuestro relator agroalimentario, y Sebastián Tovar, chef internacional, profesor de la Escuela de Nutrición de la Universidad Católica, con quienes, y con Cristian Blauber, por supuesto, con quienes vamos a recorrer todos los rincones de nuestro país donde se generan aquellos alimentos que surten nuestras cocinas y con los cuales los invitamos a meter la cuchara aquí en Radio Minagri. ¿Qué tal, Francisco y Sebastián? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Un saludo a todos. Muchas gracias por tener este espacio, ¿cierto? Y poder desarrollar este programa Metiendo la Cuchara, que busca justamente eso, cómo participar, ¿cierto? Desde todo lo que se produce en nuestros campos y cómo finalmente llega a nuestro plato, a nuestra mesa, y con este gran invitado y amigo, ¿cierto? Sebastián. Hola, un saludo a todos los que nos escuchan. Feliz de estar acá, de poder empezar a interactuar con ustedes y compartiendo todos los secretos de la alta gastronomía para que la llevemos a su mesa. Y son muchos los secretos, ¿no, Sebastián? Hay muchos secretos, pero muchos secretos que la gente no conoce porque no le llega, pero en definitiva son totalmente realizables por cualquier persona. Bueno, nosotros aquí con Francisco dijimos que te íbamos a poner nota. Te vamos a empezar a poner nota con las recetas que nos puedas ir poniendo. Espero que me vaya bien entonces. Más te vale, porque si no la gente también te va a poner nota. Vamos a ver qué tal es este chef. Oye, en esta oportunidad queremos contarles que vamos a hablar de uno de los elementos que hacen más rica una preparación, aunque sea simple, el sofrito o la sazón que se le pone a una comida. Sebastián, cuéntanos, ¿qué es lo que es el sofrito? Porque creo que hay mucha historia, ¿cierto? Mucho mito. Cuéntanos en forma simple, ¿en qué consiste? ¿Cómo avanzamos en esta preparación? Si nosotros nos ponemos a hablar de cocina o de gastronomía, tendríamos que partir por el sofrito. El sofrito es la base de cualquier preparación y es la que nos va a entregar ese sabor característico, ese sabor de que nosotros recordamos cuando nos acordamos de un plato hecho por algún familiar o que comimos en algún lugar. El sofrito es el que le va a dar el puntapié inicial a nuestra preparación. Con él vamos a partir y de él va a depender el resultado final de nuestra preparación. Oye, yo nunca aprendí a hacer un sofrito, así que aquí voy a tomar clases contigo. Vamos a ir desarrollando algunos tips, algunos consejitos para de manera muy sencilla, muy fácil, lograr un buen resultado con un sofrito. Claro, porque uno tiende a hacer como la comida así más simple, salsita, ajito y chao, y uno la pone. Pero ya cuando uno come algo rico en otro lado se da cuenta que lleva algo que lo hace diferente. Claro, a nivel profesional, los chefs, los cocineros, los maestros de cocina que conocemos en todos los lugares, ellos al momento de estudiar o en el transcurso de su vida, de ir trabajando en las cocinas, se dan cuenta de que todo parte por el sofrito y por ende lo llevan a cabo y obtenemos los resultados que nosotros degustamos, probamos al momento de ir a algún lugar o de estar en una casa donde se cocine muy bien. Parten con un buen sofrito que no tiene nada complejo, solo hay que saber qué hacer y obtenemos un resultado muchísimo mejor que si no lo utilizamos. Oye, ¿saben que yo estuve haciendo la tarea aquí y empecé a investigar de dónde viene el sofrito y de dónde nace el sofrito, porque de alguna parte nace, y me sorprendí al descubrir que fue este tipo de sabores que se le pone a la comida viene con los colonizadores españoles por allá en el 1400. Y me pareció sorprendente, y eso quiere decir que debe ser mucho más antiguo. Al sofrito como lo conocemos, claro, lo trajeron los europeos a América, son una de las cosas que nos entregaron ellos en este trasvasije de conocimiento. Nosotros
tal vez más que técnicas, o también le entregamos técnicas, pero lo principal que nosotros le entregamos fueron ingredientes, Claro, para los que ellos alimentos. pudieran, los alimentos que ellos en ese momento no contaban con ellos en Europa, y a su vez ellos nos entregaron Claro, técnicas eso. para con esos alimentos poder obtener mejores resultados. Bueno, de hecho la papa, pues ellos no la conocían. Pues. O sea, ¿qué haría Europa sin papa? En las hambrunas que hubieron donde solo se comió papa, ¿qué hubiera hecho Europa si no hubiera tenido papa? Si no Sí. tuviera tomate, si no tuviera palta, si Claro, no tuviera eso chocolate. se fue de acá, pues Francisco, pues no. Sí, Sebastián, también estuve haciendo lectura un poco investigando, porque la verdad que uno escucha el sofrito y pareciera muy simple, pero hay bastante detrás de esto en términos de historia, composición. Después vamos a hablar un poquito más adelante de algunos tips también que tienen que ver qué es lo que aporta nutricionalmente un sofrito, pero me saltó la duda que leyendo, por ejemplo, uno encuentra que los sofritos tienen distintos tipos de ingredientes dependiendo de dónde se hacen. ¿Eso es tan así, o nosotros en Chile tenemos un tipo de sofrito, quizá en Perú encontramos otro tipo? Porque un poco como tú decías, es el sabor que nos deja la comida, el recuerdo, ¿cierto? Y ahí está justamente en todos estos aromas que se concentran, ¿cierto? Y están disponibles para sazonar una gran diversidad de comida. Como le mencionaba Sonia al principio, el sofrito va a ser el sello de nuestra preparación. Así como en Asia existen los curry, y en definitiva una familia se conoce por un curry determinado, en el caso de los sofritos es lo mismo. A nivel de familia, a nivel de región, a nivel de país, cada área va a tener un sofrito determinado, y eso va a depender de la disponibilidad de ingredientes que tenga esa región, ese país o esa familia. Va a llevarlo a constituir su propio sofrito, y es el que va a seguirlo generalmente por toda la vida, Sí, y va a ser traspasado de generación en generación. Porque más al Caribe, en el sofrito, me parece que le ponen algunos tipos de fruta, ¿no? Sí, en Norteamérica, principalmente México y lo más pegado de Centroamérica, México, hay mucha influencia de lo picante, de muchos chiles Sí. y un poco de chocolate o de cacao que entra ahí a jugar muchas veces. Le ponen mango de repente. Le ponen ¿no? fruta, Sí, pues le ponen fruta, mango. es como lo característico. Luego Centroamérica, Fríen hasta los plátanos, pues. hay mucho de fruta, hay mucho de ingredientes, como les mencionaba, chiles y fruta. Luego pasamos a la parte más norte de Sudamérica, mucha influencia africana, y ahí está lo agridulce. Venezuela, Colombia, la parte de arriba de Brasil, hay mucha cosa agridulce en sus preparaciones. Y ya luego nos bajamos a la parte más sur del continente, Argentina, Uruguay, Chile, donde está más tierra, donde es más tradicional, donde es más salado, y donde hubo mayor migración europea directa. Más hacia arriba hubo mucha mezcla entre africana, europea. Nosotros tuvimos una un poquitito más Eran los que más daban, concentrada. los que daban europea. la vuelta por el... Claro, franceses, italianos principalmente, por Tierra de Fuego, porque eran... donde no tenían Claro. tanta esa influencia de sabores dulces, y además traían sus costumbres, donde en esos pueblos, Francia, Italia, España, no se utilizaban tampoco sabores tan dulces. Sí. Oye, los voy a invitar a una pausa musical y vamos a escuchar, los invito a escuchar La Última Tentación con Luis Jara, María José Quintanilla y Franco el Gorila. Y regresamos. Usted no se vaya porque nos queda mucho más por hablar del sofrito. Damas y caballeros, el señor Lucho Jara, María José Quintanilla y yo, Franco el Gorila. No voy a renunciar a estas ganas, a esta tentación. Siento curiosidad por tenerte en mi piel. Tengo tanta historia grabadas en mi corazón, pero me armaré de valor para hacerte el amor. Dejaré caer mis besos por todo tu cuerpo con la fuerza del amor. Dejaré mis manos con sabiduría recorrer mis dedos por tu ser. No renunciaré a tus besos que me devoran. Aunque haya vivido mil desengaños, mil aventuras. No renunciaré
esta tentación. Siento curiosidad por tenerte en mi piel. Estamos de regreso conversando sobre el origen, bondades y preparaciones del sofrito o de la sazón, como le llaman más en Centroamérica, aquí metiendo la cuchara. Oye, ¿ustedes creen que el sofrito es importante así como una cosa básica en una cocina o en una buena cocina? Nosotros, haciéndonos esa misma pregunta en la universidad, quisimos hacer algunas investigaciones con alumnos de pregrado para ver la importancia de ese sofrito en una preparación determinada. Entonces lo que hicimos fue realizar un plato de porotos con rienda, un plato muy tradicional chileno, donde modificamos la manera de hacer ese sofrito, donde de una opción era hacerlo óptimamente, con altas temperaturas, bien preparado, bien condimentado. Y la otra manera era bajarle un poco la temperatura, que los alimentos se cocieran y no se doraran, y ver el resultado de la gente, cuál prefería de los dos platos. Y la gente prefirió ¿más cocido o no? Mucho más dorado, más con dorado, alta sí, temperatura, tiene más sabor. donde se desarrollan sabores que de la otra manera no aparecen. Pero ahí pierden capacidad o la cosa nutricional, ahí pierden algo, ¿no? Bueno, esa fue una de las cosas que también estuvimos averiguando, porque la verdad que dependiendo de la composición que tiene este sofrito es la cantidad de aporte que tienen en estas sustancias que hoy en día están tan de moda y que uno en forma sencilla las describe como las propiedades o capacidad antioxidante que tienen los alimentos. Y efectivamente, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona se hizo un estudio que se publicó en una revista científica muy, muy conocida, que se desarrollan más de 40 tipos de estas sustancias que se llaman polifenoles. Eso es bien interesante porque en definitiva, por ejemplo, si un sofrito considera, por ejemplo, la cebolla, el ajo, el tomate, la zanahoria, está aumentando esta cantidad de elementos. Por lo tanto, un poco juega de la mano de la preparación también como ellos están más disponibles, y es ampliamente reconocido que la alta temperatura en definitiva va degradando estos compuestos y por lo tanto lo hace menos disponible para cuando entran en nuestra digestión. Ahora, no deja de ser interesante la cantidad y el aporte que tiene, ¿ya? Por ejemplo, otro de los atributos que uno observa cuando ve estas composiciones químicas, otra de las cosas que resalta mucho es el contenido de sodio, que hoy día está tan un poco, de alguna manera, poco recomendado por la influencia que tiene sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, hoy en día hay alternativas para poder un poco reemplazar y no perder el sabor de que un poco, vuelvo a insistir con lo que hablaba al principio Sebastián, de que ese recuerdo que queda del plato de la abuela, ¿cierto?, de la mamá, o de lugares donde a veces uno va y queda encantado realmente con la comida, y tiene que ver con este pequeño secreto, cómo se van combinando esto y a qué temperatura, como señalaba recién Sebastián, que lo hace un recuerdo que es difícil de olvidar. Sí, oye, yo cuando estábamos conversando de que esto fue traído por los españoles aquí a nuestro continente americano, mi pregunta, desde mi ignorancia, es ¿y cómo consideraban entonces los ancestros acá? Era así como muy básico. ¿Cómo sería? ¿Tú tienes idea de eso, no? La diferencia que existe antes del sofrito es que tal vez utilizaban los mismos ingredientes, pero el acto de realizar un sofrito, que es lo que mencionábamos y que tal vez vamos a ver en detalle un poquitito más adelante, de colocar vegetales cortados uniformemente a alta temperatura, no lo realizaban, sino que tiraban todo o colocaban todo en una olla en largas cocciones, los mismos ingredientes, pero pasaba solo en una cocción que técnicamente se llama disolvente, o sea, en agua solamente. A diferencia de un sofrito que nosotros pasamos primero por una cocción concentrante, que es no con agua, sino que con alguna materia grasa, para obtener ese caramelizado que nosotros queremos lograr, que buscamos, que es ese saborcito rico, que es que nosotros decimos está más sabroso. Tal vez está más sabroso solo por ese caramelizado, no es que esté más condimentado. Son otros de los resultados. Oye, y tú dices que obtuvimos. todo lo metían en una olla, eso es como más o menos lo que hacían con el curanto, ¿no? O sea, bueno, el curanto tradicional Sí, pues en un hoyo, po. se perdían los jugos, que es lo que a mí una de las cosas que no me gusta tanto del curanto, que perdemos ese caldo enjundioso de todos los sabores reunidos. Pero en el norte hay varios registros de preparaciones
de las comunidades andinas donde realizaban tienen- guisos, en estas donde, case- en estas estas cosas, estas cacerolas fuentes de greda. de largas cocciones, carnes de llama, en productos marinos, donde ingresaban todos los ingredientes que Como una seguimos cazuela, conociendo, pero sin el previo adición de este sofrito, que por largo tiempo de cocción vamos a obtener igual buenos resultados, pero el sofrito nos va a facilitar siempre ese proceso. Sí, bueno, en todo caso ellos usaban estas carnes como el charqui, ¿no? Carne salada, entonces Claro. igual les debe haber quedado sabroso. Claro, pues esas carnes ya estaban deshidratadas, ya estaban Claro. concentradas, por ende agregaban o entregaban muchísimo sabor a la preparación. Si nosotros queremos hacer eso mismo con una carne tradicional, no vamos a obtener el mismo resultado. Oye, Sebastián, tú estuviste de chef en México y en otros países latinoamericanos. ¿Y ahí cómo funciona el sofrito? Funciona de la misma manera que funciona acá en Chile, con la diferencia que van cambiando los ingredientes. Como comenzamos en un principio, la disponibilidad de los ingredientes que tengamos en cada área va a definir nuestro sofrito. Aquí en Chile el sofrito tenemos muy arraigado nuestro comino, nuestro orégano, un poco de sal, un poco de ají de color, y eso de hecho lo envasaron, lo hicieron industrialmente con el aliño completo o la negrita, que todavía se puede encontrar en feria, que en definitiva envasaron nuestro sofrito y lo dejaron listo para utilizar. En los otros países tal vez no lo han hecho tan radicalmente de esa manera, pero sí están presentes muchos vegetales parecidos a los nuestros. Hay algunos otros condimentos que por la disponibilidad de nosotros no tenemos y ellos sí. Y hay algunas frutas que muchas veces entran a jugar un toque de agridulce, esa cocina caribeña que se extiende en muchos lugares de América. Entran muchas veces azúcares o entran caña, ya sea como jugo o como panela, piloncillo, como quiera llamársele en los distintos lugares, y nos encontramos con notas dulces que en Chile no tenemos en ningún caso. Nuestros ingredientes no estuvieron presentes el dulce en la combinación con el salado tradicionalmente. Fíjate que interesante lo que señala Sebastián, porque por ejemplo ayer mismo revisando redes sociales, por ejemplo, ayer en Arica, las autoridades se juntaron con pequeños empresarios y es una moda en definitiva que se está haciendo cada vez más recurrente en el país, de rescatar todos estos ingredientes que están en la ruralidad, en los campos, ¿cierto? Por ejemplo, en el norte es muy conocido, por ejemplo en la zona precordillera, en Arica, Parinacota, el orégano de los sectores bajos de Putre, Oye, donde ese orégano son ancestral, demasiado aromáticos, son muy sí, ricos, son muy apetecidos y reconocidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo juntan con estos ají secos, que son clásicos también de la zona de las quebradas, y lo juntan con otros elementos de la zona andina, por ejemplo como la quinoa, le colocan otros tipos de elementos y generan una mezcla lista para preparar. Entonces nuevamente ahí como que se rescata el valor de los ingredientes rurales, ¿cierto? Con este tema de lo que antiguamente se preparaba y que hoy en día ha seguido con esta fusión de sabores en la evolución de lo que está llegando en nuestro país con las nuevas personas que están llegando Sí. al país, que traen aparte su cultura Traen también culinaria. traen su cocina también. En Chiloé también se desarrolla lo mismo, tienen por ejemplo estas pastas de ajo que son tan conocidas, por ejemplo está el desarrollo muy en boga del ajo negro. que tiene además Unas muchos propiedades. otros atributos que no nos vamos a referir hoy día en el programa. pero Ahí los que hombres tienen- andaban comprando el ajo negro. Claro, pero que tienen su aporte Es verdad, a este ¿no? sazón, a este Sí. sabor. Ah, es verdad que tiene ese efecto. Yo no lo he comprobado, pero se supone que tiene bastantes características que apuntan a Así. ello. ¿Tú Sí. sabías, Cristiano, no? Que al ajo negro le dicen el Viagra natural. Viagra Entonces, chilote. el Viagra chilote. Entonces, muchos están comprando ajo negro. Porque le da sabor a la comida, obviamente. Pero no sabemos si es cierto. Pero aquí Sebastián dice que sí, que es verdad. Oye, ¿y tú sabías, Francisco, que el orégano de allá del norte se cultiva de forma tan ancestral que es uno de los como de las características que hoy día estarían haciendo que esa zona de ahí donde de Socoroma, de esa parte alta de Arica y Parinacota, sea reconocida o se está postulando para que sea reconocida como un sistema de protegido de Sí. agroalimentario, Sí, de de hecho, patrimonio, perdón, agroalimentario de... de hecho todas estas políticas de apoyo buscan eso, son sitios que tienen
condiciones únicas. ¿Ya? Sí. Pensemos que todo este tema de los sabores que tienen los alimentos se generan porque las plantas, aparte de ser obviamente todas diferentes, tienen sus particularidades en la síntesis de estos compuestos, estos metabolitos. Las condiciones en donde se cultivan le ayudan aún más. ¿Ya? Hemos hecho pruebas en varios estudios en donde cuando nosotros le cambiamos el clima a una planta, su composición química cambia. Y eso es lo que pasa con el orégano y otros productos que están siendo bastante valorados desde el punto de vista nutricional más que productivo, ¿ya? Porque muchas de estas plantas en las zonas rurales producen poco, pero la calidad que tienen es altísima. Entonces los aromas, el mismo limón de pica ha sido demostrado que tiene aromas especiales porque se cultivan en una condición de oasis en la región de Tarapacá. Entonces todas estas condiciones de cultivo en donde tenemos la alta radiación, la salinidad, en algunos casos la falta de agua, todo eso ayuda a que estas condiciones mejoren la concentración de estos aromas que en definitiva después cuando se llevan al plato, a la cocina, cuando se preparan, empiezan a liberar todos estos aromas y quedan disponibles para nuestro paladar, ¿no? Oh, qué rico. Oye, ¿les gusta Maná? Por supuesto. Bueno, pero no les voy a tocar nada de Maná ahora. Vamos a tocar una canción de Soda Stereo, un clásico de los 80 de música ligera. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Pienso evitar un roce secreto, ya que el amor de música ligera nada nos libra, nada más queda. Ya estamos de regreso aquí conversando sobre el origen, bondades y preparación del sofrito con todo el equipo de Metiendo la Cuchara. Sebastián, cuéntanos, ¿qué ingrediente debe tener un buen sofrito? Tal vez el primero que debiéramos nombrar es la cebolla.
es la reina del sofrito, es la que nos va a entregar el mayor sabor. Podríamos nosotros trabajar un sofrito solo con cebolla y obtendríamos muy buenos resultados. Los azúcares que están en la cebolla, si nosotros los trabajamos de buena manera, tal vez en un primer momento alta temperatura para caramelizar esos azúcares y luego bajar la temperatura para que siga y culmine su cocción, nos van a entregar un manjar, un dulce exquisito que nos va a entregar muchísimo sabor a nuestra preparación. Si a eso además le agregamos zanahoria, más azúcar natural me refiero, más dulzor, producto que podemos caramelizar, que podemos trabajar de buena manera, pimentón y un poco de ajo, ya estamos hablando de un sofrito no dejé afuera el ajo, que a mí me de encanta. muy buena calidad, de muy buena calidad. Ya luego eso como base. Luego podemos agregar otro tipo de ingrediente, el tomate Y eso también. con un poquito de aceite, ¿no? Claro, por supuesto, eso como ingredientes, como verduras. A eso le tenemos que sumar el aceite de oliva, que hoy en día en Chile tenemos un ¿Y es aceite verdad de que el oliva. aceite de oliva cuando se cocina como que pierde las propiedades? Lo que pasa es que el mito aceite eso? de oliva, como cualquier aceite, va a perder algún tipo de propiedades, pero dentro de los aceites hay una cosa que se llama el punto de humo o el punto de fusión, que es la temperatura donde el aceite empieza a quemarse y empieza a perder la mayor cantidad de características. Ese punto de fusión y de humo en el aceite de oliva es el que tiene mayor punto. Por ende, implica que es el mejor aceite para cocinar. Contrariamente, como se puede escuchar en algunos lugares, freír con aceite de oliva es mucho mejor que freír con otro tipo de aceite, porque se va a quemar muchísimo más lento que otros aceites. ¿Y el aceite de coco? El aceite de coco nutricionalmente son son grasas saturadas, no es recomendable. No es un veneno en ningún caso, pero no es como para ponerlo como mi aceite de cabecera o mi grasa Sí, que voy a está utilizar. como tan de moda. Está muy de ahora, moda, sí, por pues. supuesto, hay muchos intereses involucrados y va a haber una campaña gigantesca. Tiene muchos beneficios, pero también tiene muchas cosas que no son tan buenas. Y lo peor es que son grasas saturadas, son las grasas que no le hacen bien al cuerpo. Mira, más allá de yo que vengan tenía de la idea origen que era más vegetal. sano que el, No, que el entonces de oliva. lo podemos ocupar, podemos hacer de repente una preparación para darle un toque distinto. Obvio, no va a pasar nada. Pero utilizar solo aceite de coco en ningún caso. Lo recomiendo 1000 veces para el pelo o para la piel. Y Mira, fantástico. ¿qué te parece, Cristian? ¿Qué tal? Estamos derribando aquí un mito. Sí, bueno, los consejos son bastante buenos. Yo cuento mi experiencia personal, soy pésimo para cocinar, pero hago mi esfuerzo cuando Aquí preparo vamos a y hago aprender, un sofrito, entonces... Mete la cuchara aquí. Sí, vamos a entonces aprender. estoy escuchando un poco los consejos, pero quiero pedirte otro, porque recién hablaba de, por ejemplo, todos estos productos que vienen deshidratados. ¿Hay algún truco en donde uno les pueda sacar más partido a estos tipos de productos? Porque a veces yo los tiro y como que, no sé, no quedan bien, como que se tienden a quemar a veces o no dan el sabor que uno espera. Por ejemplo, sobre todo estas como hojuelas de ajo deshidratado, que a veces uno lo usa, pero no huele mucho a ajo. ¿Hay algún truco para sacarle partido a esto? Los condimentos, la mayoría de los que vienen en polvo, sí vamos a tener buen uso por el hecho que se va a incorporar muy bien a la receta. Hay algunos otros tipos más grandes que van a necesitar mucho más tiempo de cocción para que empiecen a soltar ese sabor y entregárnoslo a la receta. Pero si nosotros tenemos siempre una olla, un sartén, un caldero, lo que sea, lo vamos a primero darle temperatura, eso es importante. Darle mucha temperatura y luego cuando lo tenemos con temperatura, ahí recién agregamos el aceite. Cualquiera que tengan a la mano, yo siempre voy a recomendar aceite de oliva por el hecho de que es chileno, de que es de altísima calidad y que nutricionalmente es lo mejor que hay en relación a aceite. Y aquí hay muy buenos aceites. Hoy en día en Chile Sí. tenemos muy buenos aceites. Lamentablemente, por mucho tiempo nos llegaron aceites de mala calidad de fuera de Chile y eso dejó a una generación. Sí, ahí en la zona de Atacama hay unos muy marcada. aceites muy Muy buenos que marcada, han tenido que no- reconocimiento internacional. Sí, por supuesto, hay muy buena calidad. Entonces, ahí recién agregamos nuestro aceite, nuestra materia grasa y agregamos nuestro producto. Vamos a mantener el fuego alto en todo momento. Uno tiende a bajar el fuego y pensar que se nos va a quemar, pero ahí perdemos intensidad y los productos empiezan a botar líquido y se empiezan a cocer más que a dorar. Lo que nosotros queremos en el momento del sofrito es que doremos esos ingredientes.
Solo así vamos a desarrollar esos sabores que después le vamos a reconocer en la preparación y vamos a decir, oye, esto está sabroso. Oye, Ese es mi error, porque comúnmente veo que se va a secar y se va a quemar, le echo un poquito de agua. O sea, es fatal lo pero que... es fatal, o sea porque que tienes que en echarle un- aceite, ¿no? En un primer momento tenemos que aguantarnos esa Sensación esa histeria de que se nos va a quemar, pero llega un momento que, claro, ya obtuvimos ese dorado y ahí podemos agregar agua, podemos agregar el caldo de carne o de verdura, o podríamos agregar un vino también. Tú le podrías dejar una tarea, Francisco, a ver, de aquí al próximo programa tiene que venir con un Le buen voy a traer mi sofrito. sofrito Que traiga el sofrito bien Cómo me hecho, quedó, por le ponen supuesto. nota. Sofrito bien hecho y le ponemos una nota. Claro. Para ver cómo le quedó. Entonces, ya que obtuvimos ese dorado, ya que le agregamos un líquido para bajar un poco la temperatura, ahí recién nosotros podemos bajar la temperatura de nuestro recipiente, de cualquiera que ello sea, y lo dejamos cocinar tranquilamente, o podemos incorporarlo a otra preparación. Pero esa alta intensidad previa es necesaria para desarrollar esos sabores, que o si no, no los vamos a No te va lograr a quedar. conseguir. Te van a quedar como las preparaciones de Francisco. Totalmente. Interesante, por eso no me dedico a este rubro, ¿no? Oye, Francisco, ¿qué características ustedes han visto las características nutricionales de un sofrito? Bueno, en lo particular, un poco lo que ha estado haciendo Sebastián, que es el tema del aspecto sensorial, qué tan es bien percibido este tema. En lo particular, no me dedico al estudio de estas preparaciones, saben, vengo del mundo de la quinoa, pero la quinoa puede quedar muy bien Pero puede sazonada quedar con un muy bien sofrito, así sazonada que, con un Totalmente, sofrito, bien. totalmente. En la base o en la partida para cualquier guiso espectacular No, que que tiene. podría ser el rico, puntapié qué inicial rico. para iniciar una beta Tú vas a de poner la quinoa y él estudios va a de poner el sabores sofrito. y estos Y nosotros con polifenoles. Cristian vamos a comer. Sí. Sí, Pero ponen en la- definitiva los lo ingredientes. que se reporta en esta cantidad de, por ejemplo, por 100 gramos, que es la proporción o la porción que se estudia para poder ver cómo está constituida en este caso el sofrito, se habla que tiene un alto contenido de calorías. Yo creo que está vinculado con el tema de la cantidad de aceite, De aceite, ¿cierto? por supuesto, sí. Y también el contenido de sodio a través de la sal, que es alto. Entonces ahí Sebastián está contando unos tips súper buenos con respecto a cómo manejar el contenido de sal en Sí, la preparación. tal vez antes de pasar al punto de la sal y no olvidándonos lo que nos pregunta Sonia en relación al aporte nutricional, el sofrito, su fin va a ser más aportarnos un sabor a una preparación, más que entregarnos características nutricionales tan atractivas. Dada la cantidad de sofrito que nosotros vamos a utilizar, va a ser muy marginal lo que nos aporte nutricionalmente. Pero ese sofrito sí se lo vamos a agregar a un guiso propiamente tal, que sí va a estar, que sí van a ser verdura, que sí va a ser acelga, que sí va a ser zapallo italiano, que sí va a ser tomate, un tomaticán, lo que sea. Y ahí es donde nosotros vamos a aprovechar todo el aporte nutricional de esas verduras, un guiso de... El sofrito nos va a ayudar a complementar ya que nos quede bien ese guiso y que pueda ser comido. Si nosotros no obtenemos un buen resultado con ese guiso, estamos perdiendo el aporte nutricional del guiso en sí, o sea, de la selga, del zapallo italiano, del brócoli salteado, de lo que sea. Y desde el punto de vista de bajar la sal, claro, el sofrito también podemos trabajar y podemos ayudar a manejar la sal, porque esta combinación de condimentos, ya porque recién cuando estuvimos detallando la receta del sofrito, hablamos solo de los vegetales, pero también tenemos que empezar a agregar los condimentos. Uno es la sal, tal vez el más importante, porque la sal, querámoslo o no, hace la pega en la cocina, nos realza el sabor, nos da vida a cualquier preparación, pero tiene todo este componente que en cierto modo es negativo y que tenemos que cuidarnos. Se podría usar la sal de mar, ¿no? Lo que pasa es que la sal de mar y la sal industrial tienen las mismas Pero es más características, refinada la otra. Po. pero desde el punto de vista del sodio no va a haber diferencia. No va a ser, sí va a ser más natural, sí va a ser menos industrializada, pero ¿Y desde el por qué punto de yo vista del tengo sodio... la sensación que tú cuando pones un poquito de sal de mar es como que es más salada que la otra sal? Lo que pasa es que eso igual es súper subjetivo. Eso es súper subjetivo. Tiene Tal un vez en tu sabor. caso puede funcionarte así y genial. Pero hay mucha gente que la utiliza igual que la sal yodada tradicional, la sal de mar. Por ende, desde el punto de vista del sodio va a ser lo mismo. Pero con el sofrito, con este proceso térmico de alta temperatura, dorar los ingredientes y agregando condimentos y agregando hierbas, llegamos, también hemos hecho estudios de eso en relación a eso en la universidad, llegamos a poder bajar la cantidad de sal y obtener igual muy buen sabor.
Por ende, el sofrito nos ayuda a bajar la sal en una preparación si nosotros lo preparamos adecuadamente, si nosotros doramos los ingredientes, si nosotros agregamos hierbas a nuestras preparaciones, el orégano, el romero, el tomillo, la salvia, la paprika. Si nosotros hacemos nuestro propio sofrito de acuerdo a nuestro gusto, inevitablemente le vamos a poner menos mejor sal y va a saber igual de rico. ¿Y qué comidas podemos nosotros, a qué comida tú le puedes, o a todas las comidas le puedes poner un sofrito? Nosotros podríamos hablar de todas las comidas, pero en general si nosotros nos vamos a todos los guisos, todos los caldos, vamos a partir de un sofrito. Ya, el tomaticán, el guiso de acelga, el guiso de zapallo italiano, una salsa boloñesa, una salsa blanca, una lasaña, si estamos hablando tal vez de platos de afuera que son muy consumidos por la población hoy en día, una carbonada, un charquicán. Necesariamente tenemos que partir por un sofrito y va a ser lo que nos va a determinar el resultado final. Y un arroz común y corriente, graneado, ¿podríamos iniciarlo con un sofrito? Una quinoa, ¿Sí? Un arroz o una Para que tenga quinoa, un poco de sabor, sí, ¿no? un arroz y una quinoa por supuesto que nos va a ayudar con un sofrito. Ahí podríamos tal vez solo jugar con una cebolla. Mucha gente quiere que ese acompañamiento sea un poco más limpio, en el sentido de no tanto sabor, sino que nos más neutro. acompañe, más neutro, esa era la palabra, que nos acompañe a nuestro plato principal. Pero muchas veces si nosotros queremos darle fuerza a ese arroz, a ese puré, claramente le agregamos un sofrito, partimos de un sofrito y obtenemos un resultado Y ahí mucho vaya a mejor. quedar como rey cuando aprendas Claro, a hacerlo, sí, claro. Francisco. Me está dando hambre. Sí, Para que se- totalmente. Una carne al jugo, necesariamente tenemos que partir No, con siga, Sebastián. un sofrito. Es totalmente distinto si nosotros colocamos un trozo de carne en una olla con agua a cocer, con sal o con todos los condimentos como quieran ustedes, versus partir con un sofrito, agregar esta carne y ponerla a cocinar. El resultado es totalmente distinto. Diferente, Al final. total. Pues. Bueno, como hace un rato les pregunté si les gustaba Maná y no los hice escuchar a Maná, ahora vamos a escuchar a Maná y su éxito Rayando el Sol. ¿Se podrá rayar el sol? Y a la vuelta les vamos a entregar una exquisita receta para hacer un buen sofrito. No se vaya, que aquí Sebastián está preparando su receta. Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Rayando el sol, desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto
estamos de regreso en nuestro último bloque conversando sobre los sofritos en este primer programa Metiendo la Cuchara. Oye, los invitamos a tomar ahora apunte, vayan a buscar una libretita para la receta que podemos replicar en la casa, que Sebastián nos va a enseñar y que Francisco está el primero que está tomando apunte, porque como no le está resultando el sofrito... Y de hecho lo vamos a después a compartir en las redes sociales, porque la verdad que creo que va a salir bueno y tienen que seguir la idea. Sí, ¿no? para que no se te queme Y no se me olvide. y no le ponga agua. Otro detalle que tal vez no hemos mencionado y que también nos facilita mucho el trabajo es que nuestro sofrito podemos realizar una gran cantidad de sofrito y después porcionar y congelar. Y luego al momento de nosotros querer realizar cualquier receta sacamos esa porción ¿Y no se congelada echa a perder? y no se echa a perder. Son ingredientes que después Oye, de la eso sí que es congelación... bueno, Ese porque es súper buen consejo, eso ¿no? podría Ese me ser gusta. una Porque grande, uno conversa con la dueña de claro, casa, uno una conversa con la cacerola gente y lo que te comentan es que no hay tiempo, de que todo anda muy rápido, de que tengo que ver a mi hija, de que en definitiva no tengo el momento de dedicarme a hacer una buena preparación. Eso es cierto, lamentablemente la sociedad de hoy en día nos ha llevado a eso, pero podemos manejarlo. Congelar. ¿Y en qué lo congelas? ¿En una Ziploc? Entonces, por ¿En un ejemplo, pote? ¿En qué lo pones? nosotros preparamos una gran cantidad y una es los famosos tuppers o los famosos potes. O lo que yo también hago y que me facilita mucho la vida es tener una cubetera de hielo y coloco el sofrito en esta cubetera, lo congelo y después yo saco los hielos Ay, como Como hielo, como una mira, caluga qué lista. buena. Entonces voy a hacer una porción o dos porciones, le agrego 1 o 2 hielos de sofrito. Los tiro a este sartén caliente o a esta olla caliente y tengo mi sofrito listo y no tengo que esperar la preparación del sofrito para comenzar mi receta. Ay, qué buena idea eso. Eso facilita ¿Tú sabes mucho. que hay gente que hace lo mismo, pero con el jugo de limón? Totalmente. Entonces, cuando se quieren hacer una limonada, sacan uno de esos Claro, jugos claro. y ya está. Un pisco sour, diría yo, más que una O sea, limonada. he perdido la mitad de mi vida. Pero por en su favor. preparación, No, pero es que yo soy muy sana y tomo limonada. Pues el pisco sour es muy sano en todo caso, no tiene nada. Pero tú fíjate que te evita estar exprimiendo Por el supuesto. limón porque lo haces una sola vez. Entonces ya te diste la pega una sola vez. En esto es lo mismo, o sea, nosotros no vamos a ir picar media cebolla cada vez que hagamos una preparación Claro. para hacer nuestro sofrito, sino que picamos 2 cebollas, picamos una zanahoria o 2 zanahorias, un pimentón y un par de dientes de ajo y hacemos nuestro sofrito. Y nosotros decimos, bueno, es mucho sofrito. Sí, perfecto, es mucho sofrito, lo preparo, saco lo que me va a sobrar, lo congelo y me quedo con mi sofrito para hacer mi receta de ese momento. Ya, pero ahora cuéntanos cómo lo hacemos. Entonces Vamos. calentamos bien nuestro sartén o nuestra olla y colocamos nuestra cebolla picadita, nuestra zanahoria rallada, nuestro pimentón picado pequeño y el ajo lo voy a picar y lo voy a reservar un poquitito. El ajo Pero es ¿cuánto mucho- sería de ajo? Lo que pasa es que no hay una receta un diente, tipo, 2 dientes. no hay una ¿cuánto? receta tipo para el sofrito porque eso lo va a depender de cada persona. El sello A mí me gusta, personal, ¿no? a mí me gusta con mucho ajo, perfecto. Échele 2 dientes de ajo. A mí, sabes que el ajo me repite y no pienso en perfecto, no le eche ajo y va a seguir siendo posible su sofrito. Pero un sofrito normal sería media cebolla, Un sofrito normal sería una cebolla, una zanahoria, una más bien cebolla, mediana, una cebolla mediana. una cebolla grande, Ya. una zanahoria mediana, medio pimentón y unos 2 dientes de ajo. Ya. Eso lo va a adecuar cada persona sabes que el pimentón no me gusta mucho, póngale menos pimentón o no le ponga Y pimentón. la zanahoria tiene que ser rallada. Es que es más fácil, es Ya. mucho más rápido, porque si yo le digo píqueme la zanahoria pequeñita, se va a demorar mucho. En cambio, para un sofrito ni siquiera tengo que pelar la zanahoria. La tengo que lavar bien y la rayo completa. Y eso va a incorporarse mejor al sofrito y me va a facilitar las cosas. La cebolla sí, el ideal es que la piquemos para que quede bonito y después en una Y ahí tú preparación no se vea. la picas en En cuadrito, ¿no? En cuadritos pequeños, la zanahoria la rayo, el pimentón la puedo picar pequeñito también. Si yo tengo una procesadora, cualquiera que sea, lo puedo meter toda la procesadora y me obtengo una especie De jugo, más o menos. No, o sea, Como una pasta, no tanto, ¿no? como una Una pastita. pasta, Mm. Y esa pasta la tiro al sartén caliente con el aceite de oliva y la empiezo a guisar. ¿Y cuánto rato la tiene ahí? Ya cuando a fuego alto van a pasar, de acuerdo a esa cantidad, van a pasar 5 minutos. Ahí recién yo tiro el ajo, porque el ajo es muy fácil que se me queme.
Y el ajo quemado es muy amargo y me va a arruinar el sofrito y la receta posterior. Entonces, si yo lo pongo todo esto en una procesadora o en una juguera, que a lo mejor nos puede salir a uno más fácil por el tiempo, no pongo el ajo lo dejo aparte. El ajo lo dejo aparte porque va a tender a quemarse. Ya, ¿y cómo lo incorporo? ¿Picado también o machacado? Picado o machacado, cualquiera de las dos opciones. Si quiero que se vean los trozos de ajo, porque a mi familia le gusta mucho el ajo, perfecto, lo pico un poco más grande, ya dorado, va a quedar perfecto. Si a mis hijos no les gustan el ajo y me van a decir que no voy a comer eso porque tiene ajo, perfecto, lo machaco, lo muelo y va a quedar incorporado solo como sabor. Luego que tengo esos 5 minutos, agrego el ajo, termino de dorar 1 o 2 minutos más y ahí apago con cerveza, con vino, con agua, con caldo de verdura, con caldo de pollo. Fuego alto al principio. Fuego alto al principio para dorar esos ingredientes. La gente tiende a asustarse y que se me está pegando, que se me está quemando. Yo al momento después agregarle el agua y bajarle la temperatura, yo voy a soltar todo eso que se pegó, que entre comillas, que se me estaba pegando en la olla, en el sartén, y va a quedar todo. Pero ¿cuánto le pones de aceite para que no se pegue? Para lo que hablamos, con 2 cucharadas de aceite basta y sobra. De oliva, perfecto. Entonces, primero, calentamos bien a fuego alto la olla o el sartén. La olla o el sartén. Claro. Y una vez que esté bien caliente, se le pone estas 2 cucharadas de aceite. Y inmediatamente los vegetales. Sebastián, otro tecnicismo, da lo mismo el tipo de olla al material, porque hay ollas que se pega. Sí, pues ahí está la teflón que no se pega. Por supuesto que las ollas de fierro fundido, que hay mucho en nuestro país, o ahora han llegado mucho de acero inoxidable, que son un poco más caras que las comunes y corrientes, pero lo más tradicional es una olla de aluminio, es la que está en todos lados. La única particularidad con la olla de aluminio es que yo tengo que trabajar con cuchara de palo, porque el aluminio va desprendiendo si yo raspo con otro metal. Si yo trabajo con una olla, con una cuchara de palo, no voy a tener ningún problema. Y bueno, el teflón también hay que poner... el teflón también tengo que trabajar con un implemento que no raye ese teflón y no lo rompa. Por supuesto que el teflón me va a hacer mucho más fácil trabajar. Pero yo puedo trabajar directamente en la olla donde voy a hacer el guiso y no ensuciar 2 cosas. Y funciona igual. Ya, y una vez han pasado estos 5 minutos, pongo el ajo, 2 minutos más. Agrego los condimentos. Agregamos condimentos. Después del ajo. Después del ajo. Agregamos el comino, agregamos el orégano. Y ahí se le pone el poco de sal. ¿Cuánto sería? ¿Una pizca de sal? Una pizca de sal, claro. Ahí va a depender de cuánto nosotros querramos colocar. Uno lo puede ir probando. Claro, uno lo va probando. Y en ese momento los condimentos, para dar el último sofrito, el último salteado a los vegetales con los condimentos, y agregamos el líquido. Y dejamos cocinar a fuego bajo. ¿Cuánto rato más? Unos 5 minutos más. Y cuando tú dices le echamos cerveza, ¿esa cerveza cuánto? ¿Es para tapar esa preparación? Es para cubrir el sofrito. Solamente para cubrir. Para cubrir. Y después, al momento de cocinar, tenemos que tener la precaución de que esa cebolla, esa cerveza, ese vino, ese caldo, se vaya reduciendo y se vaya secando y obtener una pasta finalmente. Porque en ese momento, si es que agregamos algún alcohol, vamos a haber evaporado el alcohol y solo habernos quedado con el sabor. Y en el caso de los caldos también vamos a reducir para que nos quede una pasta, y esa pasta es la base de nuestra preparación. Ya, final. Y una vez que tenemos este sofrito, ¿a qué se lo incorporamos? ¿A dónde? Ya, si tenemos ese sofrito, yo lo puedo retirar o dejar el sofrito y agregar la acelga ya cortada, y tengo mi guiso de acelga. Agrego los tomates, la cebolla y el choclo, y empiezo a trabajar mi tomaticán. Agrego mis papas, mi zapallo y mi arveja, y empiezo a trabajar el charquicán, el tomaticán. Agrego la zanahoria y el resto, y la carne molida, más zanahoria y carne molida, y empiezo a trabajar mi salsa boloñesa. Va a depender de la... Si tú lo quieres hacer con una carne nomás. Si yo lo quiero hacer con una carne al jugo, por ejemplo, yo voy a sacar mi sofrito de la olla donde lo estaba trabajando, voy a dorar la carne, volver el sofrito y agregar el agua para la cocción de la carne. Y ahí estamos listos. Y ahí después le ponemos la quinoa. Y ahí le agregamos quinoa al final, porque la quinoa se demora mucho menos en cocinar. Una carne a la cacerola va a estar una hora. Fácil 1 hora. Y la quinoa en todo ese intertanto se nos habría recocido. Sí, entonces la colocamos los últimos 10 a 15 minutos y estamos listos. Y eso sería todo con respecto al sofrito. Claro. Y esperemos, y haga la tarea, pues, señor Francisco, a ver cómo le resulta y nos cuenta nos trae. Cuando ya obtuvimos esa pasta, en ese momento podemos sacar esa pasta, enfriarla un poco y meterla o en bolsa, o en un pote, o en una cubetera, como les mencionaba, de hielo, a congelar.
y tenemos listo nuestro sofrito para cuando lleguemos rápido de vuelta del trabajo. Tiramos nuestro sofrito, tiramos un poco de carne molida y tenemos la salsa lista para los tallarines. ¡Oh, qué rico! O sea, algo simple, se le puede sacar un partido tremendo. Y te quedaría sabroso. Y nos ha convocado Totalmente. para hablar, ¿cuánto? Cerca de una hora, ¿no? Sí, bueno, Bien interesante. lamentablemente estamos llegando al final de este programa Metiendo la Cuchara y nosotros los dejamos invitados para que nos sintonice con los secretos, la próxima semana puede ser, con los secretos y muchos datos y sorpresas de la cocina, y en este caso un próximo programa lo podríamos hacer con la cocina del norte chileno. ¿Les parece? Muy buen tema, y hay muchas preparaciones de las cuales hablar, hay muchos ingredientes, hay una cultura gigantesca. Sí. Y un poco como que nuestros invitados, ¿cierto?, nos puedan contar de sus propias recetas y de los productos tan tradicionales que tiene el norte de Chile. En cada una de sus quebradas hay un producto que es típico, ¿cierto? Y la idea es un poco ponerlo en valor para que no llame la atención cuando existen estas bolsitas de orégano, por ejemplo, de tal zona cerca de Putre, que sepan qué es lo que están comprando, porque a veces la gente se asusta con los precios, ¿cierto? Se asusta Pero con vale el la precio, pena, porque pero la todo calidad este tema es de otra. sabores que nos la hace Sí. Sebastián, la verdad que vale la pena una muy buena preparación. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Me dio hambre, me dieron ganas de comer y nos vamos a despedir con Jepe y su éxito, Hambre. Hasta un próximo programa. Caníbales con disfraces finos y elegantes llegan a la fiesta. Caminando por la calle vienen de una forma, llegan a la puerta. Dejan problemas de lado, la escuela, el trabajo, estamos de fiesta. Todas las manos arriba, los ojos encima, ¿dónde está mi presa? Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si tu hombre tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si todos tenemos hambre, alguien tiene que ser, no, el que nos quite el hambre. Pero no cualquiera puede saciarnos bien. Puedes saciarnos bien. Puedes saciarnos bien. Puedes saciarnos bien. Música, dientes y pasos, el ritmo caliente, suenan los tambores. ¿Dónde están los tenedores? La mesa servida, me falta el cuchillo. Se te cae la saliva, ¿cuál es la salida para tanta hambre? Cada uno que elija y lo que le sirva, que se haga el valiente. Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si tu hombre tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si todos tenemos hambre, alguien tiene que ser, no, el que nos quite el hambre. Pero no cualquiera puede saciarnos bien. Puedes saciarnos bien. Puedes saciarnos bien. Puedes saciarnos bien. Puedes saciarnos bien. Yo quiero que tu boca se pegue en la mía como un chicle nuevo, que la tómbola de la vida ya no deje girar, que el papel con tu nombre se mezcle con muchos más, y que caiga, pero pocos van a Hoy día te durar. vine a ver y ya lo ves con la media pinta. Y tú no dejes ser, que estás también más linda que nunca. Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si tu hombre tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si todos tenemos hambre, alguien tiene que ser, no, el que nos quite el hambre. Pero no cualquiera puede saciarnos bien. Puedes saciarnos bien. Puedes saciarnos bien. Puedes saciarnos bien. Puedes saciarnos bien. Radio Minagri presentó La cocina como nunca antes la viste. Recetas, datos, todo alineado con mucha buena onda.
Esto fue Metiendo la Cuchara.